Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak eta mila esker gaurkoan askapenako salbuespen egoeraren aurrean Herriok Tinko formazio zikloaren laugarren saiora konektatzeagatik. Larun batean arazo teknikoak izan zirela medio, ezin izan genuen Maria Rovirarekin geneukan hitzaldia egin, baina gaurkoan gurekin daukagu ere bai. Aipatzen ari nintzen bezala, Maria Rovira kide eta laguna hemen daukagu, endabanteko kidea bera, kupeko bozera maile nazionala, eta gaurkoan helburu nagusia da, pixkat COVID-19ak ekarritako krisiaren inguruko ondorioen inguruan hausnartzea eta herrialde katalanetan bizi duten egoeraren inguruan solastea berarekin. Besterik gabe, gaztelaniara pasatuko naiz, berarekin solasteko. Benvinguda, María, moltes gràcies por estar aquí avui. Sin más, ya sabes, el sábado no pudimos hacer la charla, pero ya hoy con todas las garantías, ¿no? Tecnológicas, por lo menos, vamos a intentaremos, vamos a ver, efectivamente, intentaremos, pues eso, ¿no? Hacer un intercambio, ¿no? De ver cómo está el patio por los países catalans, ¿no? Pues ya lo que antes comentábamos, ¿no? Que frente al aceleramiento, ¿no? de esta nueva crisis del capital, pues ya sabemos que los de siempre han priorizado, ¿no? El capital frente a las vidas y un poco pues el objetivo es, ¿no? Pues hacer ese intercambio pues para ver cómo estáis viviendo esta situación en los países catalanes. También, ya empezamos, ¿no? Con esa primera pregunta de un poco general, ¿no? Es decir, cómo ha afectado, ¿no? El tema de la pandemia, el tema de la COVID-19, el tema, ¿no? Principal, ¿no? Que vamos a tratar hoy, cómo ha afectado en el conjunto de la población de los países catalanes. Vale, bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por haber organizado esta charla y más con Izaskun, que hace unos años que nos conocemos, ¿no? Que somos compañeras y amigas y por lo tanto que córtame cuando quieras y hazme preguntas y repreguntas también cuando quieras. Te doy todo el permiso. En relación a las consecuencias de la pandemia, en términos de salud, yo creo que cogiendo un poco, ¿no? Lo que tú decías, antes de que llegue esta pandemia y por lo tanto la crisis sanitaria que va asociada a esta y la crisis social y económica, ya vivíamos, ¿no? En un sistema en crisis, ¿no? El sistema capitalista y el sistema patriarcal ya nos habían mostrado, ¿no? Que las relaciones económicas y las relaciones sociales que hacen funcionar estos distintos sistemas, pues no son sistemas que vayan en favor de la vida o de las necesidades de la gente, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras cosas que podemos ver es que se agudizan unas desigualdades también en términos de salud que ya existían previamente a esta crisis sanitaria o a lo que nos viene también a mostrar este COVID-19. En este sentido, también lo debemos analizar desde una perspectiva como más global. Esta pandemia nos ha golpeado, ¿no? a los distintos países, tanto a nivel europeo, pero también a otros niveles. Y hemos podido ver que la gestión en el marco del sistema capitalista patriarcal y la gestión que han hecho países donde la sanidad estaba privatizada, por ejemplo, versus los países que tenían un sistema de salud pública mucho más desarrollado, como puede ser Cuba, pues el impacto que ha tenido en la población ha sido muy distinto, ¿no? Y por lo tanto, como países que teóricamente, económicamente son ricos, no han podido cubrir las necesidades de la mayoría de la población, aunque hubiera una situación, ¿no? De crisis humanitaria que podríamos decir como la que estábamos viviendo y donde habían vidas en juego, ¿no? Aumentando así también la mortalidad consecuencia de este virus. Otra cosa que podemos analizar y en términos de salud, y es algo que ya había teóricos, ¿no? que lo venían diciendo, es que la salud tiene una brecha de clase muy clara, que tiene una brecha de género muy clara y que también tiene una brecha de procedencia, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que ya
por ejemplo, en Barcelona, a nivel de Països Catalans aún no tenemos las cifras, pero por ejemplo en Barcelona ya hemos visto que el impacto del coronavirus ha sido más fuerte en aquellos barrios con una renta inferior, ¿no? Y esto tiene distintas explicaciones que luego en otras preguntas puedo desarrollar, pero por ejemplo, una de ellas es que la principal estrategia que se ha priorizado, ¿no?, para gestionar la crisis sanitaria concretamente ha sido el confinamiento, y el confinamiento no todo el mundo lo ha podido hacer, ¿no? Y no todo el mundo tenía garantizadas las condiciones materiales para poder realizar este confinamiento. Por lo tanto, aquellos sitios donde sí que se necesitaba ir a trabajar, sí que eran trabajadores de primera línea, pues transportistas, pues también trabajadores en los supermercados, enfermeras, etcétera, todas estas personas no han podido tener la misma situación y el mismo derecho a la salud que otras personas, ¿no? Y por lo tanto hay un impacto a nivel de salud y también a nivel económico y a nivel social pues que agudiza a las desigualdades que ya existían previamente. Y aquí yo creo que es importante poner énfasis en el impacto concreto que ha tenido en las mujeres, ¿no? Porque sí que ya estamos viendo que el 75% de... 75%, bueno, no sé cómo se llama, de catalanadas y estas cosas. Como quieras tú. Sí, vale. De las personas que han estado trabajando en primera línea, y esto significa a nivel de hospitales, a nivel sociosanitario, ¿no?, también en residencias, también en las cadenas de distribución de alimentación y también de limpieza, pues el 75% son mujeres, ¿no? Y esto también que saca a la luz algo que desde y movimientos anticapitalistas, feministas y ecologistas hace mucho tiempo, ¿no?, que decimos que las tareas que sostienen la vida, ¿no?, las que hacen posible la reproducción de la vida, son asumidas por las mujeres de forma tradicional, y tiene una explicación, ¿no?, de por qué en el marco del sistema capitalista y patriarcal, la socialización de las tareas de cuidados, ¿no?, la socialización de género que también vivimos pues las mujeres y los hombres, lo que es la economía productiva versus, ¿no?, la economía reproductiva, pero esto sería otra charla. Pero en todo caso, lo que se evidencia es que estas tareas, ¿no?, y estos trabajos que son imprescindibles nunca se habían valorizado, ¿no?, y nunca habían tenido un papel tan central como el que han tenido ahora, y por lo tanto nos han permitido ver la centralidad que tiene en las necesidades de las personas, incluso cuando hablamos, ¿no?, de la dicotomía vida-muerte, ¿no?, de una forma tan clara, y ha permitido visibilizar colectivos que tradicionalmente han estado en lucha y que tradicionalmente han intentado reivindicar su situación, ¿no?, de precariedad y de vulnerabilidad, y que también desde el feminismo y desde el anticapitalismo se ha intentado visibilizar, pero ahora se ha podido hablar más que nunca de ellos porque han sido una pieza clave y imprescindible. Y con esto, ¿no?, pues hemos visto de una forma clara también la situación de los servicios públicos, de los servicios sanitarios, pero también sociosanitarios, ¿no? Las residencias, en el caso de Cataluña, ha sido visibilizar, ¿no?, toda una precariedad consecuencia de la gestión privada de servicios que son de titularidad pues de la administración, ¿no?, pero que se han gestionado por parte de empresas privadas con las consecuencias que esto tiene, ¿no?, la precariedad de las trabajadoras, que no había una calidad en el servicio que se prestaba, que no había los recursos ni humanos ni materiales, ¿no?, para dar respuesta a las necesidades, pero es que estos recursos ya no existían antes, ¿no? Por lo tanto, agudiza esta situación. Y toda esta precariedad, ¿no?, con la gestión de una pandemia de estas características, pues aún hemos visto, ¿no?, como las personas que estaban en primera línea pues no tenían mascarillas y no tenían el material necesario para poder abordar la situación, lo que nos hace replantear si un sistema económico y un sistema de gestión que en una situación como esta no puede dar respuesta ni sencillamente con el material necesario para proteger a los trabajadores, si realmente responde a las necesidades que tiene una sociedad, ¿no?
Y bueno, ya hemos empezado, ¿no?, a comentar un poco el tema de la gestión, ¿no? Antes mencionabas, ¿no?, que cómo, pues dependiendo de cómo sea la gestión, ¿no?, en esta crisis sanitaria, pues bueno, el impacto será uno u otro, ¿no? Tanto a nivel de cifras como a nivel, ¿no?, de, pues bueno, de cómo está afectando esto a la población. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿la gestión que se ha hecho crees tú que responde? Evidentemente, ya sabemos que responde a una serie de criterios y a una serie de prioridades, ¿no?, que marca, pues en este caso, el Estado español, ¿no? Pero ¿crees tú que este estado de alarma y esta situación se está aprovechando, estas medidas se están aprovechando para todavía, ¿no?, intentar de alguna forma apretar más e intentar, bueno, pues aplicar una serie de medidas que van a tener incluso consecuencias de cara al futuro, ¿no? Pues ya hemos visto en nuestras calles la militarización, el recorte en derechos sociales y políticos incluso también, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer reuniones o poder hacer manifestaciones, etcétera, etcétera. ¿Crees tú que han aprovechado el estado de alarma, ¿no?, y esta situación para plantear una serie de medidas, ¿no?, y ya lanzarnos un paquete, ¿no?, de cara a la nueva situación post-coronavirus en la que ya nos estamos de alguna forma introduciendo? Bueno, yo creo que aquí hay como una reflexión más de fondo o en profundidad, no sé cómo se llama, que es en torno a cómo se acató de forma crítica, o sea, voy a la previa, de cómo se ha gestionado, ¿no?, y cómo se han desarrollado distintas medidas y cómo esto va en detrimento muchas veces de otros derechos, ¿no?, para garantizar el derecho a la salud, que es lo que tú decías, ¿no?, la militarización, la recentralización que ha habido, el control social. Pero yo creo que hay una previa que es como el miedo que, bueno, se ha impuesto un miedo, ¿no?, desde el minuto cero, que ha hecho que toda la población, y de hecho ahora nos está costando, ¿no?, incluso a los movimientos políticos, a resituarnos en este sentido, acatáramos de forma crítica en todas las medidas que venían impuestas, ¿no?, que esto, bueno, es la doctrina de shock en cierta forma, ¿no? Pero es cierto que, claro, aquí teníamos un peligro evidente, ¿no?, que era la muerte. Y es decir, que tú podías contagiar, que tú podías causar muerte y que tú podías morir, ¿no? Y entonces esto ha hecho, y yo creo que es interesante también analizarlo desde otras perspectivas, ¿no?, más desde, bueno, la psicología social, yo creo que aquí tienen bastante que decir, ¿no?, porque como la comunidad en general hemos acatado y nos ha costado muchísimo entender que aquí se estaban confrontando derechos y que aquí no estábamos eligiendo y que aquí se nos estaba, ¿cómo lo diría? Se nos estaba dando única y exclusivamente la responsabilidad de la gestión de la pandemia a nosotros, mientras el Estado no estaba cumpliendo todas aquellas cosas que tenía que hacer para gestionar de una forma que realmente diéramos respuesta a las necesidades de la gente y evitáramos así muertes. Porque tú dices, vamos a aplicar el estado de alarma, ¿no? Una de las estrategias va a ser el confinamiento, pero es que el confinamiento ha sido la estrategia principal. Es decir, no se han intervenido la sanidad privada, no se han intervenido las farmacéuticas, no se ha intervenido tampoco la industria para ponerla al servicio, ¿no?, de las necesidades que teníamos a nivel médico, pero también que teníamos a nivel social, pero también que teníamos con la gente que no podía pagar alquileres. Se va a pagar, ¿no?, a los bancos, se va a pagar, en el caso de Cataluña, a la intervención que se ha hecho en la sanidad privada, se va a pagar cada cama que se ha utilizado, ¿no? Es decir, vemos que al final todo aquello que podíamos, todos los recursos que también tenga el Estado para poder dar una respuesta a lo que estaba pasando, no se han utilizado. Y en cambio, el confinamiento, que es el que recorta derechos a largo plazo, ¿no?, porque no puedes salir, porque puedes salir en estas franjas, porque no te puedes manifestar cuando hay una situación, ¿no?, económica y social que hace que más que nunca, ¿no?, tendríamos que estar en la calle, pues esto no. Entonces yo creo que aquí, ¿no?, la reflexión que iniciaba un poco es cómo también situaciones de estas características, bueno, desde los propios movimientos políticos, ¿no?, a veces tendríamos que haber, bueno, medido un poco las consecuencias que estaba teniendo toda esta política de socialización del miedo y de la responsabilidad única y exclusiva en el individuo, cuando precisamente
el escenario que se planteaba era y lo que hemos podido vivir cada uno de nosotros, hayamos estado en primera línea o no, o en casa, teniendo el privilegio de poder teletrabajar o poder estar confinado en buenas condiciones, etcétera, que somos más interdependientes que nunca, ¿no? Y que por lo tanto necesitamos más el colectivo que nunca y necesitamos más las redes comunitarias que nunca. Y esta dicotomía para mí, bueno, tenemos que reflexionar a medio plazo, ¿no? O a largo plazo, y son cosas que pueden aportar de cara también al futuro. Pero en todo caso, ¿no? Si vamos a lo concreto de las medidas, es evidente que como decías, pues ha habido, ¿no? Un aumento de la militarización, incluso, bueno, por las calles, pero también, ¿no? Las ruedas de prensa, ¿no? Esta unidad de España también, ¿no? Con la recentralización de competencias, aunque los científicos decían que era mejor gestionar de forma descentralizada y que cada territorio, en función de su realidad, ¿no? Decidiera cómo era la mejor manera de gestionar los recursos, que priorizar, o las franjas, o cómo tenían, ¿no? que gestionar la salud pública de la población. A pesar de eso, a pesar de que había también países que no son ni socialistas, ¿no? Y que no son ejemplo, ¿no? Que son capitalistas, que son, ¿no? Que de la Unión Europea, etcétera, que nos mostraban que la descentralización también era la buena manera de gestionar esta situación. El Estado, ¿no? Ha vuelto otra vez, ¿no? A mostrarse como tal y aprovechar esta ocasión para sentarse más como una potencia, ¿no? Y para mostrar que es realmente el Estado español. Y esto nos llevará, ¿no? Bueno, luego lo hablaremos, pero a una reflexión, ¿no? En torno a los procesos de emancipación a nivel nacional, ¿no? De los distintos pueblos del Estado. Porque se ha visto de una forma muy clara, ¿no? Cómo se ha intentado utilizar esto, bueno, y se ha conseguido, ¿no? En cierta forma, se han quitado las competencias a las comunidades autónomas para la gestión, y ahora vamos a ver cómo van a volver estas competencias, que eran poquitas en el caso de Cataluña, País Valencià y Illes, pero que ahora vamos a ver cómo se devuelven. Bien, pues bueno, ya visto lo que han hecho los malos, ¿no? Digamos, ¿qué hemos hecho nosotras, no? Que estamos, la población, ¿no? Como tú decías, sumidas en el miedo, asumiendo perfectamente el papel que nos ha adjudicado, ¿no? El enemigo. Evidentemente, ¿no? Por parte de sectores organizados se ha intentado dar la vuelta a esto, no solo ahora, sino durante también, ¿no? Durante esta crisis, durante, ¿no? Todo este tiempo. Entonces, en los países catalanes, ¿cómo se ha dado esta respuesta, ¿no? Sobre todo por parte de esos sectores que han dicho, y una mierda, o sea, aquí vamos a seguir nosotros, ¿no? Reforzando, ¿no? Lo que decías tú, pues un poco esas redes comunitarias, o sea, haciendo ver que, pues entre todas nosotras nos podemos organizar y podemos hacer poquito a poco, ¿no? Pero cosas grandes, ¿no? ¿Cómo habéis hecho todo esto por allá? Bueno, aquí los primeros análisis, ¿no? Un poco y prácticas que empezaron las primeras semanas fue, bueno, todos vimos como la necesidad y la oportunidad al mismo tiempo, a pesar del drama, ¿no? Y de la situación de emergencia humana, ¿no? Podemos decir humanitaria, que había, pues que se estaba evidenciando bueno, aquello que muchas veces hemos intentado explicar, ¿no? Que vivimos en un sistema que no responde a las necesidades de la gente, ¿no? Y que lo que promueve, o el objetivo de ser de este sistema, es el beneficio por el beneficio, que aquí existe un conflicto que es el conflicto capital-vida, que los beneficios, ¿no? De unos pocos, y que un 1% de la población controla los recursos del 99% de la población, que no nos basamos, ¿no? En una economía que distribuya y redistribuya la riqueza en función de las necesidades que nosotros como seres humanos necesitamos, ¿no? Desde el ámbito material, pero también desde el ámbito de relaciones, de cómo queremos desarrollar y pensar nuestro futuro, nuestro presente, ¿no? Con una buena sanidad, con una buena educación, ¿no? Pero porque es lo que necesitamos al final como personas, ¿no? Y que esto debe ser, ¿no? lo que debe regir a las comunidades o las sociedades. Y entonces
claro, se visibiliza, ¿no?, todo el sector de cuidados, que esto es lo que realmente, ¿no?, permite reproducir vida, permite garantizar vida, permite promover y salvar vidas. Se ve, ¿no?, que son las mujeres quienes han hecho esto y quienes aún hacen esto. Se ve también todas las medidas que se iban tomando, ¿no?, que había un constante equilibrio entre aquello que era salvar vidas y aquello que era mantener la economía productiva, aunque la economía productiva no respondiera, ¿no?, a las necesidades de las personas. Y entonces, cómo se iban sacando medidas, ¿no?, que en cierto modo eran contradictorias, pero siempre acababan saliendo las dos, ¿no? Vamos a tomar el equilibrio, aunque también hemos visto que sin economía productiva se puede vivir, ¿no?, porque tenemos otras necesidades como seres humanos y que muchas de las cosas que nos creemos o que nos han hecho creer, ¿no?, que son necesidades, en realidad no lo son, ¿no?, en este sentido. Y entonces, claro, se despertaron cosas, ¿no? Y yo creo que esto es algo que también debemos... Se despertaron cosas en el sentido de que confirmamos aquello que nosotros hemos venido diciendo mucho tiempo y al mismo tiempo veíamos como a nuestro alrededor a otra gente que normalmente no se le despiertan estas cosas, pues lo estábamos viendo, ¿no? Y por lo tanto lo primero fue, ostras, tenemos que pensar cómo pensamos nuestra sociedad ahora que se dan estas condiciones, ¿no? Y cuáles son estos ejes prioritarios, y es la oportunidad, ¿no?, para hablar de nacionalizaciones, para hablar de redistribución de la riqueza, para hablar de la valorización de todo lo que son los trabajos de cuidados, para hablar también de la situación de las personas migrantes y del no acceso, ¿no?, que tienen a la sanidad pública, para hablar también de algo tan sencillo y tan difícil al mismo tiempo, ¿no?, de que donde tú estés confinado o la casa en la que tú estés, pues tiene un impacto en tu salud física y tiene un impacto en tu salud mental, ¿no? Por lo tanto, podemos hablar de vivienda como un eje básico para construir una vida digna. Es decir, todos empezamos a ver, ¿no?, y la gente, yo digo que la gente empezó a hiperventilar, ¿no?, la militancia, en cierto modo, ¿no? Y cuando hablabas con otras organizaciones también estaba pasando lo mismo, que se abría la oportunidad para hablar de todo esto y repensar de una forma pues coherente y rigurosa qué modelo de país nosotros ponemos ahora encima de la mesa, ¿no?, teniendo en cuenta que se abre este escenario. Y esto también pues, nos permite hablar de soberanía, nos permite hablar de la Unión Europea, porque llegó tarde y llegó mal, ¿no?, la Unión Europea, y por lo tanto ha quedado también bueno, visto para qué sirve o para qué no sirve la Unión Europea y a qué intereses pues responde esta. Y por lo tanto yo creo que dentro de los movimientos, o al menos, ¿no?, lo que se ha movido un poco en la izquierda independentista, en la CUP concretamente y también en Andaban, era pues la necesidad precisamente, ¿no?, de plantear esta propuesta que sea factible, ¿no?, y que se pueda tirar, bueno, que pueda tener una práctica real y por lo tanto una plataforma. Entonces, ¿qué veíamos también? Pues que muchos colectivos, ¿no?, en defensa de la sanidad, en defensa de los colectivos más vulnerabilizados, ¿no?, pues estaban empezando a sacar medidas de choque, ¿no?, para todo lo que estaba pasando, ¿no?, con las consecuencias sociales y económicas, ¿no?, el aumento de ERTES los ERTES que hubo, ¿no?, la situación de los parados. Todos vemos que ya había una situación de crisis social y económica con unas desigualdades enormes que aquí en els Països Catalans eran de un 21% de la gente viviendo en situación de pobreza, y ahora esto se va a incrementar, ¿no?, y era una pobreza crónica y esto se va a incrementar, y que tenemos que poner ciertas medidas y ciertas prácticas ya que garanticen vidas dignas. Y entonces empiezan a salir, ¿no?, distintas plataformas de planes de choque, bueno, plataformas que ya existían, ¿no?, también a sacar propuestas, y nosotros lo que decimos es, vale, más allá de la propuesta, tenemos que empezar, por un lado, a aglutinar esfuerzos, en este sentido, alinear las distintas propuestas, ¿no?, y pensar ya en todo un ciclo de movilizaciones que tiene que venir los próximos meses, porque las condiciones van a requerir de estas movilizaciones. Y por otro lado, vamos a tener que repensar cómo nos movilizamos, ¿no?, porque hay una situación que requiere, ¿no?, de ciertas medidas a nivel sanitario, y por lo tanto tenemos que repensar todas estas formas de movilizarnos.
Y entonces, por esto también, el 1 de mayo, nosotros ya hacemos una rueda de prensa, ¿no? Ya empezamos a salir de la pantalla, ¿no? Porque incluso se hicieron manifestaciones por Jitsi, bueno, ¿no? Y cosas de estas. Y empezamos a salir de la pantalla, ¿no? A hacer ruedas de prensa y ahora ya estamos convocando concentraciones, ¿no? Porque entendemos que el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión también será uno de los frentes que vamos a tener que batallar y a volver a ganar, porque la calle es donde nosotros sabemos luchar, ¿no? Y desde nuestro espacio natural. Por lo tanto, si no tenemos calle, pues tenemos un problema. Y esta es un poco, ¿no? Pues lo que ha ido sucediendo, ¿no? De pasar de un discurso más teórico y de unos planes de choque más a modo propuesta, ahora ir pensando esto cómo lo aterramos y cómo hacemos que sean prácticas políticas concretas. Y aquí juega un papel fundamental, importantísimo. Fundamental. Fundamental. Vale, catalanadas las justas. Juega un papel fundamental las redes comunitarias, ¿no? Que también fueron de las primeras cosas que salieron. A la que empieza el confinamiento empiezan a salir redes comunitarias a todos lados, redes que ya existían, pero que algunas nacen de nuevo y que son redes que para nosotros son importantísimas para la gestión de todo lo que va a venir, de lo que ya tenemos y lo que va a venir, ¿no? Que han dado a lo mejor han tenido a lo mejor una función más asistencial durante estos meses de gestión de la crisis, pero que nosotros entendemos que estaría muy bien que miraran, ¿no? A espacios de empoderamiento popular, a espacios que pudieran generar su propia también economía incluso, ¿no? Espacios de autogestión, espacios de lazos comunitarios, porque aquí hay otra reflexión, ¿no? que va un poco ligada a lo que decía antes, de si van a cambiar las relaciones sociales o no van a cambiar, si va a tener impacto el miedo, si va a tener impacto la soledad que ha habido, si va a tener impacto las situaciones de frustración y de la gestión de de la incerteza, ¿no? En las relaciones sociales también, ¿no? Pero lo que está claro es que va a haber una situación económica, una situación social que va a requerir de que seamos más interdependientes que nunca. Y esto requiere pues de tener estructuras, ¿no? Que sean asamblearias, que sean feministas, ¿no? Que no se permitan pues, ciertas actitudes, y desde los movimientos políticos tenemos también, ¿no? que garantizar que esto es así, ¿no? Y vamos a tener que tejer, y también desde la generosidad, entiendo yo, con otros agentes que a lo mejor en otros contextos o antes no habíamos trabajado pues de esta forma. Bien, ya te has zumbado 2 preguntas de una. Preguntas? No. Bueno, en principio ya te has ido un poquito ya, ¿no? Has ido hilando, ¿no? Hacia esa segunda pregunta de efectivamente, ¿no? O sea, ¿cómo vemos el futuro? Y ya enlazando también con la siguiente, ¿no? De cuáles tienen que ser las prioridades, ¿no? Tanto a nivel organizativo como a nivel, ¿no? O sea, de cómo ya hemos hablado de cómo hemos estado respondiendo, ¿no? Y cuáles tienen que ser ahora las prioridades, ¿no? En nuestras organizaciones, ¿no? Tanto a nivel político como a nivel social, y sobre todo también a nivel económico, ¿no? Porque yo creo que también ahí requiere, ¿no? De decir claramente, ¿no? Pues bueno, lo que antes estabas comentando, ¿no? Sanidad pública, bueno, todo el sistema público, en defensa del sistema público, etcétera, etcétera. Y supongo que esta dinámica de recuperen más carrers, ¿no? Que habéis empezado a plantear, también va a responder un poco a esa nueva situación, ¿no? A responder a esa nueva normalidad, ¿no? Que nos intentan vender, que seguramente mucho tiene que ver con la vieja normalidad. Sí, bueno, nosotros lo que vemos fundamental es que se hable más que nunca y que sea una realidad todo lo que tiene que ver con los servicios públicos en los países catalanes concretamente, pero también es extrapolable en general, ¿eh? Es decir, que si lo miramos a nivel europeo, también
y relacionado un poco con perspectivas de futuro, es evidente, y con el papel que ha jugado también la Unión Europea, ¿no? Es evidente que tenemos que empezar a construir una Europa de los pueblos desde la solidaridad, es decir, las batallas que ha habido para tener material, las batallas que ha habido para tener test, ¿no? Esto es que no responde para nada a los intereses ni a las necesidades de la mayoría de la población. Entonces, también desde aquí tenemos que ser capaces de construir otra Europa, ¿no? Desde estos lazos, ¿no? Y de reconocernos como personas con unas necesidades determinadas y hacer un frente común, ¿no? En este sentido. Entonces, sí que vemos que todo el eje, ¿no? de servicios públicos es más importante que nunca, y de hecho eso lo hemos hablado como justo antes de que empezara esta crisis, ¿no? Había una ley que presentaba Esquerra Republicana que pretendía, bueno, una de las cosas que hacía, ¿no? Era que sentaba las bases, ¿no? Para que los servicios fueran gestionados de forma privada, ¿no? Por empresas privadas. Los servicios públicos, y aquí hablamos de educación, hablamos de salud, ¿no? Hablamos de todo el ámbito sociosanitario, etcétera. En lugar de proponer una ley que blindase, ¿no? Precisamente los servicios de gestión y titularidad pública hacia lo otro, ponía las condiciones para la privatización. Y claro, justo pasa esto y decíamos, es que ahora es imposible que esto, ¿no? se presentara, porque se ha visto tan claramente la necesidad de tener un sistema de salud que sea público, un sistema de educación que sea público, que responda a los intereses de la mayoría, que también sea transparente su gestión, ¿no? Que también podamos garantizar la calidad de la situación laboral, ¿no? de los trabajadores, pero también del servicio que se presta, que sea también desde una perspectiva integral, ¿no? En definitiva, aquí lo que estamos hablando es de soberanía, y que soberanía normalmente se habla solo desde una perspectiva nacional, y nosotros hablamos de la soberanía en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? De poder decidir colectivamente en base a aquello que nosotros entendemos que es una prioridad o que es una necesidad más básica de las personas, ¿no? Desde el ámbito material o también psicosocial, ¿no? Entonces, uno de los ejes claros es pues la defensa, y pues que ya no es solo defensa desde una lógica de resistencia, ¿no? Sino que tenemos que ir a la ofensiva en este sentido, y que hay una alternativa, que la alternativa pasa por garantizar derechos, que son derechos humanos, que lo que se ha visto es que en el marco de un sistema de privatizaciones y de unas relaciones económicas como las que hay actualmente no podemos dar respuesta a aquello más básico, y que en cambio, ¿no? Las empresas privadas se han lavado las manos a la que ha empezado la pandemia, incluso al revés, han especulado con el material, han hecho dinero, ¿no? Y empezaban a salir ya las cifras, ¿no? de que grandes fortunas aún, ¿no? Se han beneficiado, han obtenido más beneficios, ¿no? durante la crisis. Y esto nos lleva a decir, ¿no? Es que el sistema público es el único que responde realmente en una situación de crisis, pero no solo de crisis, ¿no? A lo largo de toda, bueno, del desarrollo de una sociedad. Por lo tanto, los servicios públicos van a ser un eje básico. Otro eje básico es bueno, el rostro de mujer, ¿no? Y de la persona migrante, ¿no? que está en una situación de máxima vulnerabilidad y de máxima vulnerabilización, ¿no? podríamos decir, y por lo tanto también poner, ¿no? Esto como un eje de lucha central. Y para mí lo más importante, y esto ya es, bueno, sí, es compartido, pero para mí es saber alinear bien estas luchas, saber buscar, ¿no? aquellas cosas compartidas y saber generar un músculo importante para que realmente, ¿no? tenga un impacto en la vida de la gente y podamos conseguir cosas. Y luego hay otro frente de lucha que siempre existe, pero que ahora también, ¿no? dado la situación de pobreza que se va a agudizar. Acentuar también. Acentuar, que se va a acentuar.
estos meses es la extrema derecha, ¿no? Cómo hacemos frente bueno, a los discursos racistas, a las prácticas racistas, ¿no? Y a una extrema derecha que ya se ve fuerte y bueno, que puede ir creciendo, ¿no? Y que puede ir a aquellos también barrios, ¿no? Y a aquellas ciudades pues, en una situación y unas condiciones económicas y unos niveles de renta inferiores. Y aquí también tenemos una batalla, y no solo retórica esta batalla, ¿no? O sea, también será una batalla de espacios, de espacio público, y será una batalla que también necesita de un movimiento antifascista fuerte, y que todas las organizaciones que tenemos este eje como un eje de lucha estemos ahí desde todos los frentes posibles. ¿Me he dejado algo de lo que me has preguntado? No te escucho. No te Estamos oigo. con el micro. No, te decía que igual ya para finalizar hacemos la última pregunta, ¿no? Y luego ya vamos a las preguntas que se están formulando en el chat, o bueno, que nos van llegando de otros lugares o que se me ocurran a mí. Y un poco es, bueno, que ya lo has estado comentando, ¿no? Pero bueno, o sea, evidentemente, todo este tema de la pandemia, de la post-pandemia, ¿no? Y de la situación post-coronavirus, y antes lo has comentado, ¿no? En el tema de la recentralización, etcétera, etcétera. Evidentemente, a los pueblos o a las naciones sin Estado que conformamos el Estado español, evidentemente esto ha tenido un impacto, ¿no? Entonces, la última pregunta sería un poco, ¿no? ¿Cómo vemos o qué perspectivas también de futuro vemos de cara a nuestros propios procesos de emancipación, ¿no? Y sobre todo en este caso, el proceso de emancipación de los països catalans, ¿no? No solo en términos de Principat, ¿no? Que es igual el que ha estado más en auge o más de moda, sobre todo por aquí en Euskal Herria, ¿no? Pero bueno, o sea, evidentemente todo este tema, ¿no? Pues ha afectado también y afecta, ¿no? Sin duda al proceso de emancipación. Entonces, bueno, ¿de qué manera, primero, ha afectado, ¿no? Que un poco ya lo has comentado antes, y segundo, que ya también lo has dejado caer, ¿no? De seguir apostando por más soberanía, ¿no? Cómo vamos a llegar, ¿no? Y cómo vamos a afianzar esos procesos de emancipación en el caso de los països catalans. Sí, yo creo que aquí hay como dos ideas importantes. Por un lado, esto es lo que decías, ¿no? De que la situación, bueno, la crisis sanitaria o la pandemia, ¿no? Y la gestión que ha hecho el Estado de esta crisis nos permite hablar con cierto rigor, ¿no? De la necesidad de poder tomar nuestras propias decisiones para decidir sobre cosas tan importantes como son la salud. Y con un Estado español que recentraliza competencias cuando quiere, ¿no? Y en base a unos criterios que no son científicos, y en base a una unidad territorial por la unidad territorial, ¿no? Y con estos criterios de militarización, de control social, de punitivismo, etcétera, nos permite explicar que si hubiéramos tenido nosotros la gestión plena, ¿no? Y hubiéramos podido decidir, y aquí también interpelo directamente a los partidos de gobierno, ¿no? En el sentido de que seguramente si hubiéramos tenido las estructuras que hace años que la CUP dice que tendría que tener nuestro país a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de residencias, etcétera, pues habría habido menos muertes, y esto es algo que yo creo que tenemos que decir más. Si solo un poquito de lo que venimos defendiendo desde hace tantos años hubiera sido así, ¿no? Se hubiera gestionado de otra forma. Porque hubiéramos tenido unos recursos públicos y hubiéramos tenido unas estructuras y unos profesionales pues que no habría sido, ¿no? La situación de precariedad, de debilidad que tiene nuestro sistema de salud ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por un lado nos permite hablar de esto, ¿no? De la soberanía como la toma de decisiones, como la toma de decisiones sobre todas aquellas cosas que nos afectan, y que en el marco del Estado español esto no es posible, ¿no? Porque a la mínima, pues ellos, por la
fuerza o por decreto imponen, ¿no? Esta gestión centralizada. Y la toma de decisiones recae, ¿no? en Madrid. Por lo tanto, yo creo que está bien porque hemos podido evidenciar que desde una perspectiva social el Estado español es una cárcel también. Desde una perspectiva de garantizar derechos, en el Estado español no es posible, ¿no? Que es un Estado que ha priorizado, ¿no? pagar a bancos, ha priorizado pagar a Endesa, ha priorizado a las grandes empresas y multinacionales y no a las necesidades, ¿no? o la vida en este caso. Y que la crisis, ¿no? va a recaer en el Estado, es decir, en el dinero de todos. No va a recaer en aquellos que más tienen y no va a recaer en estas empresas que siguen haciendo beneficios millonarios, ¿no? Y esto es lo que yo creo que desde el independentismo de izquierdas y feminista tenemos que ser capaces de explicar. Y esto me lleva directamente a lo que yo creo que son como las propuestas de futuro. Y es que tenemos que entender que o al menos debemos trabajar para intentar socializar que vamos a poder generar otro escenario de confrontación con el Estado si avanzamos en generar una confrontación a través de la lucha de estos derechos sociales. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ser capaces de plantear una propuesta política que sea viable, en cierta manera, dentro del marco en el que estamos actualmente, pero que no es viable en el Estado español, ¿no? Que no puede desarrollarse en el Estado español porque el Estado obedece a otras lógicas y que ya no son solo lógicas del capital, ya no son solo lógicas patriarcales, sino que obedece a unas empresas determinadas, obedece, ¿no? a unos fundamentos a nivel jurídico, a nivel político, que ya se escapan de los sistemas también económicos, aunque a estos sistemas económicos, les va perfecto, ¿no? Son la forma también de controlar el capital, de controlar los beneficios, etcétera. Por ejemplo, esto como podríamos, ¿no? hablar, por ejemplo, de que no haya nucleares aquí en Cataluña, que se cierren, ¿no? las centrales nucleares, es algo que en el Estado no se puede hablar, pero que está pasando en los países europeos y no son países que se escapan del sistema capitalista y patriarcal. Entonces, por aquí es donde entendemos en cierta forma que tenemos que caminar, ¿no? Vamos a generar una confrontación en el Estado a partir de la garantía y de la defensa y de pasar a la ofensiva en todo lo que se refiere a estos derechos sociales que hablan de soberanía y que al final nos llevan a hablar de la soberanía en toda su plenitud y que pasan claramente también por una soberanía nacional, ¿no? Y a ver si voy a intentar ser un poquito mala. Te voy a decir, digo, ¿tú crees que hay condiciones, claro, teniendo en cuenta que no es lo mismo el plantear, ¿no? Ese embate o esa confrontación en términos nacionales que de alguna forma quizás se pudo, bueno, quizás no, se vio clarísimamente en el 1 de octubre, por ejemplo, ¿no? Y incluso también en alguna huelga, o sea, bueno, ha habido, ¿no? Momentos de confrontación clara con el Estado, ¿no? Pero ahora en el que en este momento en el que ha habido, bueno, pues una brutal desmovilización, ¿no? Por parte de muchos sectores, ¿no? Y bueno, y que también podemos decir que la estrategia de algunos precisamente no pasa, ¿no? por la confrontación del Estado, sino más bien por la negociación, ¿no? ¿Cómo ves tú esa correlación de fuerzas? Es decir, evidentemente la esquerra independentista sola a confrontar, bueno, podría ir, pero igual es un poco kamikaze, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos, ¿no? O cómo desde la izquierda independentista, cómo valoráis, ¿no? esa correlación de fuerzas que existe, ¿no? Y que es necesaria de alguna forma para hacer esa confrontación real, ¿no? Y que ponga en embate, ¿no? al Estado español, que ya sabemos además la tradición poco demócrata y muy fascista que tiene. Sí, no, lo que está claro es que antes de, o sea, yo creo que son como cosas en paralelo, que nosotros tenemos que empezar a socializar y a plantear
bueno, un programa de transición, le podríamos decir en cierta forma, que hable de esto, que hable de cómo garantizar derechos y cómo los llevamos a la práctica y cómo los podríamos llevar a la práctica aquí, pero que el Estado no nos va a dejar, pero que no estamos diciendo cosas que se alejen de lo que está pasando en países que tenemos al lado, ¿no? Y que están en el marco del sistema capitalista y patriarcal. Pero al mismo tiempo tenemos, y por eso antes decía que una de las cosas en las que nosotros hemos también intentado poner esfuerzos y estamos en ello, es en intentar alinear los movimientos que ya existen. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos poco músculo en general, ¿no? Desde una lógica sindicalista de sindicatos anticapitalistas, de organizaciones. Sí, tenemos las mejores estructuras en el sentido de que tenemos los sindicatos de vivienda, que son los que están garantizando el derecho a la vivienda. Tenemos el movimiento feminista, que también está en un buen momento. Tenemos un movimiento ecologista, ¿no? Y de crecimiento, que también está fuerte, pero tenemos que intentar que todo esto, ¿no? El movimiento de profesores, ¿no? Y de estudiantil tampoco está en un mal momento, y el movimiento juvenil tampoco lo está en realidad. Entonces, lo que tenemos que intentar es optimizar esfuerzos y ver cómo los hacemos confluir para este cambio sistémico que tenemos en cierta forma, y yo entiendo como izquierda independentista, la obligación ahora de ya salir de un marco única y exclusivamente retórico, teórico, y trasladar a la práctica, y trasladar con propuestas que puedan ser factibles entendiendo que aunque para nosotros puedan ser factibles aquí, en el Estado español no van a ser factibles, ¿no? Porque no van a responder a unos intereses determinados. Pero que tenemos que intentar socializar al máximo que esto es el escenario que nos deja una crisis como la que vamos a tener los próximos años, y que esta pandemia requiere de una respuesta, y yo sé que esto, ¿cómo lo dice esto? Isabel siempre dice, esto no llueix, esto no brilla, ¿no? Decir ciertas cosas a veces no brilla, pero requiere también que la gente se responsabilice y la gente se politice, en el sentido de sin ellos vamos a hacer poco, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Que nos necesitamos, y hemos visto que si queremos defender el derecho a protestar lo vamos a tener que hacer ¿no? Saliendo a la calle, que hemos ido viendo todo esto, y la responsabilidad que tenemos ahora es, desde la izquierda independentista, es plantear un proyecto que sea de ruptura, pero también que sea aplicable y que dé respuesta a las necesidades. Y por esto también las redes comunitarias, nuestra militancia tiene que estar en las redes comunitarias, tiene que estar en el movimiento por la vivienda, tiene que estar también en las asambleas feministas, y no somos tantos, es decir, necesitamos mucha más gente, ¿no? Y necesitamos optimizar recursos y no morir militando, que esto también estaría bastante bien, ¿no? En cierto modo. Y sería un detalle. Sería un detalle, ¿no? Y por lo tanto, esto también es otra charla, pero tener 25 plataformas que convocan a cosas distintas, ostras, pues a lo mejor si todos queremos los mismos objetivos, es mejor que nos organicemos, ¿no? Que marquemos una agenda de movilizaciones, y en esta perspectiva es un poco la que estamos trabajando, ¿no? La próxima, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Que podamos hacer una ola de movilizaciones también, y que no solo sea en Cataluña, como estamos acostumbrados, sino que sea los países catalans, que también, ¿no? En Euskal Herria esto pues pueda confluir, y de hecho estamos trabajando, ¿no? También para que así sea. En definitiva, bueno, saber qué es lo que tenemos, saber que todos estamos trabajando en un cambio sistémico, e intentar sumar al máximo, e intentar ser generosos y sumar al máximo de gente con nosotros. Ahora que que hemos dado la oportunidad de despertar ciertas conciencias, pues tenemos que aprovecharlo. Vale, pues vamos a ir, bueno, ya nuestros bloques han finalizado y voy a lanzarte dos preguntas que nos han llegado. Una de ellas, yo creo que es bastante interesante, ¿no?
y tiene que ver con la economía, es decir, teniendo en cuenta que probablemente en los países catalans la economía, o la mayor parte de la economía está basada en el tercer sector, ¿no? Y en el turismo, bueno, pues teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, pues las fronteras en principio parece ser que las abrirán en julio, en fin, ¿cómo ves, no? Teniendo en cuenta eso, ¿no? O sea, un poco, igual también es muy de Barcelona, pero no, en general, yo creo que toda la costa de los No, no, países catalans es en es en general. general, ¿no? Tenemos Pero un país que vive básicamente del turismo y este es uno de los grandes efectivamente, problemas. Hay que eso haber, es, ¿y cómo ves esa dificultad, ¿no? En esta situación, coño, esto, bueno, pues plantea una dificultad o por lo menos un hándicap importante. Esa sería una pregunta, te lanzo la otra y así las respondes como quieras. La segunda sería, te la voy a leer porque así me ha llegado. Entonces dice, parece que el desconfinamiento vendrá con una crisis de diversas características, ¿no? Que hemos estado comentando y seguramente con un aumento de la represión, ¿no? Si es que se responde como es debido, cómo debemos prepararnos ante esa posible y esa futura, y parece que de hecho ya está llegando, ¿no? Porque ya durante el confinamiento hemos visto un repunte también, ¿no? De la represión, ¿no? Entonces, bueno, pues plantea, ¿no? Que puede ser más necesario que nunca estrechar los lazos internacionalistas entre los pueblos del Estado y en ese sentido cómo debería desarrollarse esa solidaridad, ¿no? No solo ante la represión, sino también, o entendida no solo en términos, ¿no? de abuso policial, sino la represión generada por el propio Estado, las medidas, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo podemos tejer esas redes de solidaridad y nutrirnos unas a otras, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente las medidas que se van a tomar serán parecidas, sea en los países catalanes o en Euskal Herria, y bueno, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Para apoyarnos unas a otras? Entonces, la primera relacionada con el tema del turismo sobre todo, ¿no? Y la segunda ya, pues respondiendo a ese tema del internacionalismo. Sí, bueno, la primera pregunta es un temazo, porque, bueno, yo no soy economista, ¿eh? Ni mucho menos, y se me escapa muchísimo este tema, también lo voy a decir. Pero bueno, la economía productiva de este país se ha basado, ¿no? En los últimos 20, 30 años en la industria turística, con las consecuencias que esto ha tenido. Los distintos gobiernos que ha habido en la Generalitat se han vendido y también en los ayuntamientos, tanto de costa como los de montaña, ¿no? Se han vendido parte del país a las empresas privadas y esto ahora pues tiene unas consecuencias, ¿no? En una situación como la que estamos ahora. Ya tenía unas consecuencias a nivel de territorio, ya tenía unas consecuencias a nivel ambiental, ya tenía unas consecuencias también a nivel de la precariedad de todo el sector y sobre todo tenía unas consecuencias en el sentido de que no éramos un país y no somos un país que pueda gestionar sus propias necesidades, ¿no? Que pueda tejer en un momento como el que hemos vivido ahora, pues poner a funcionar las industrias al servicio de la sanidad, ¿no? Sino que todo lo contrario. Y esto requiere, y de hecho, ¿no? Nos hemos ido reuniendo con distintos espacios, ¿no? En el marco del cooperativismo, también otras organizaciones políticas, ¿no? Que decían y que están hablando ya bueno, cuál es el proceso de reindustrialización y de reconversión de la economía que tiene que haber en el país que queremos construir, ¿no? Un poco con la lógica de pensar más a largo plazo. Y esto pues requiere de una reconversión de la industria. Y para hacer una reconversión de la industria, primero tenemos que saber las necesidades que tiene nuestra gente, las necesidades que tiene nuestra población y cómo entendemos las relaciones, cómo entendemos la movilidad, cómo entendemos la soberanía a nivel alimentario, ¿no? Cómo, en definitiva, organizamos nuestra vida y queremos organizar de este modo, ¿no? A nuestro territorio y el poder suministrarnos de estas necesidades. Y aquí sí que también es cierto, ¿no? Que hay el movimiento del decrecimiento, ¿no? Que habla, bueno, pues aparte de esta reconversión, de cómo debemos reducir. ¡Ay! Ha desaparecido. ¿Verdad?
Es que has desaparecido y me he quedado hablando sola. Sí, no sé qué ha pasado, pero tú sigue, dale, dale. No, bueno, no, me he parado porque me parecía muy absurdo. No, y sí, no sé qué ha Bueno, pasado nada, con mi el pantalla. momento pues, Dale. de crecimiento y que tenemos que repensar la reindustrialización, ¿no? Pero sobre todo basado en la economía reproductiva, en las necesidades que tenemos como país y como población, pero que evidentemente que es un problema. Y el tema del aumento de la represión, bueno, yo creo que, y eso también ahora cuando lo ibas diciendo, yo pensaba, ¿no? Hace mucho, bueno, también es cierto que todo lo que ha pasado, ¿no? A nivel de presos políticos, de exiliados, ¿no? De la represión que existía antes de esta crisis, ha quedado y ha sido espectacular cómo en 3 meses hemos podido no hablar de esto, ¿no? Y cuando, bueno, no, pero lo digo de forma negativa, ¿eh? Es decir, cuando hacía el análisis de aquello de que la realidad ha cambiado tanto, ¿no? O que nos han impuesto, ¿no? Una serie de medidas, ¿no? Que han hecho que no ni siquiera planteáramos si eran las buenas o las malas medidas que se tenían que tomar en un momento determinado, pues esto lo mismo, ¿no? Existen presos, existen exiliados, existe una represión que ha continuado contra las personas migrantes, contra los que dormían en la calle, ¿no? Se les ha seguido poniendo multas y en cambio aquí, ostras, nosotros no sé si en cierto modo hemos fallado, ¿no? Y no hemos estado donde teníamos que estar en este sentido. Y yo creo que la represión va a ir a más porque la situación va a generar un aumento de la conflictividad en todos los ámbitos y también en la calle y a nivel, ¿no? a todos los niveles. Y la única forma, ¿no? que tiene el Estado de disciplinar es a partir de esta represión. Por lo tanto, nosotros antes de que empezara todo esto, ¿no? ya estábamos pensando en escenarios donde habría un incremento de la represión y que esto requería de estructuras a nivel de país, ¿no? que fueran fuertes a nivel de redes comunitarias, ¿no? de la socialización, porque te permite explicar mucho qué es el Estado, ¿no? y te permite también generar conciencia y generar, bueno, pues que a lo mejor para defender unos derechos, pues vas a tener que ir a la prisión, ¿no? Y que este es el escenario a lo mejor que se va a producir. Que aquí en Euskal Herria lo tenéis mucho más trabajado, pero aquí no. Aquí se ha abierto, ¿no? Como todo un nuevo escenario a partir del octubre del 2017 que no se había vivido nunca, ¿no? Y no se había entendido qué eran los cuerpos, o no se había socializado, o no se quería ser consciente. Es decir, yo ya no pongo etiquetas, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora, ¿no? hay mucha más conciencia, ¿no? de lo que es la represión, de los efectos que tiene en una persona, pero también en el colectivo. Y por lo tanto yo creo que tenemos el deber, ¿no? y la obligación de compartir estrategias ante la represión, ¿no? desde los distintos movimientos de liberación nacional, pero también desde el movimiento feminista, porque ha habido muchísima represión al movimiento feminista también, ha habido represión al movimiento de la vivienda, ¿no? de defensa del derecho a la vivienda. Así que yo creo que es imprescindible que desde todos los ámbitos, ¿no? podemos compartir estrategias y al mismo tiempo también bueno, herramientas, ¿no? Y incluso a nivel de pueblos de toda Europa, porque distintas doctrinas van a llegar, ¿no? desde otros niveles que no van a ser los propios estados. Así que en este sentido la solidaridad yo creo que tiene que ser un eje también clave en toda la lucha que queremos articular. Vale, pues con estas palabras tan positivas y tan constructivas, nos quedamos, ¿no? O sea, es la importancia, ¿no? Y yo creo que desde Askapena, a través de estas charlas, ¿no? El objetivo principal, evidentemente, es el de la formación, ¿no? Y el de saber y conocer de primera mano, ¿no? Las situaciones que se viven en diferentes partes del mundo, pero sobre todo también la de tejer redes, ¿no? Porque como bien dices tú, o sea, bueno, desde diferentes instancias nos van a venir ataques y diferentes tipos de agresiones, pero al fin y al cabo sabemos que el enemigo está muy bien organizado y si nosotras no empezamos a organizarnos y a tejer esas redes y esas alianzas, pues vamos a ir fatal, ¿no? Entonces, yo creo que esta nueva crisis nos da esa oportunidad, ¿no? Que al principio también comentabas, ¿no? De primero socializar, ¿no?
bueno, y de alguna forma concienciar al personal de lo que ha sido, de lo que históricamente ha sido esto, ¿no? De lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Porque parece ahora que, bueno, que esto es nuevo y dices, no, esto es lo mismo, pasa que se está agudizando porque el Estado no ha tenido las herramientas suficientes, porque no le ha interesado, porque ha privatizado, etc., 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 y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esa negligencia, ¿no? Que perfectamente está estructurada, ¿no? A través del sistema capitalista, patriarcal e imperialista. Entonces, yo creo que es interesante, ¿no? Y también lo que decías, ¿no? Pues pasar un poco también, ¿no? De esa teoría a esas prácticas concretas, ¿no? Y yo creo que poco a poco, a través de estas charlas, lo que estamos intentando es, pues precisamente conocer cuáles son esas prácticas, ¿no? Que si bien no vamos a hacer un cortapega, ¿no? Porque eso sabemos que no funciona, ¿no? Pero por lo menos conocer de cerca, ¿no? Estaría bien que funcionara. Ya, sí. Claro, pero bueno, sabemos que no funciona. Podemos copiar o intentar, pero pegar ya no sé si pegaría. Pero bueno, al fin y al cabo es eso, ¿no? Intentar aprender unas de otras, nutrirnos y ver cómo podemos, bueno, pues ayudarnos mutuamente, porque también se trata de esto, ¿no? Y el internacionalismo es precisamente, ¿no? Pues esa idea de, pues eso, pues luchar todas juntas y de tejer esas alianzas, ¿no? Frente al enemigo común que tenemos. Entonces, bueno, yo he estado súper a gusto. A ver si hacemos otra de estas. Y ahora pero ya me... pero En directo. Ahí, eso es, unos potes. Exacto. Vale, pues voy a cambiar ahora al euskera, así hago ya la última parte. Eta hori, bueno, que sepas, han estado viendo unas 15 personas aproximadamente. Pensábamos que iba a hacer más, pues iba a llover o iba a hacer peor tiempo, pero al final se ha catalanizado el tiempo, parece ser, así que... Me flipa esto de que lo hagáis en función del tiempo. Hombre, es que claro, eso no es como allá que tenéis sol todo el año y cosas bonitas. Aquí hay que aprovechar cada vez que sale el sol a esto, ¿no? Pero bueno, en fin. Ba hori, ez, esaten ari nintzena. Hemendik aurrera ez, askapenako formazio ziklonekin jarraituko dugu, printzipioz zuek usten diguzuen erarte, zuek zaretelako, gure publiko fidel hori zaretelako, ez, ziklo hauen bermea, zentzu batean, ez, gerora badakigu, grabatuta gelditzen dela, ez, eta aukera dagoela gerora ere ikusteko, baina, bueno, beti da ere polita, ez, gure izlariekin eta gonbidatuekin, zuzenean, elkarbanatze hori egitea. Orduan, besterik gabe, larun batean izango dugu hurrengoko hitzaldia, hurrengoko zikloa, Venezuela izango dugu izpide, eta horretarako Corriente Revolucionaria Bolivar Zamora CRBZ antolakundeko Zuleima Bergel bozeramailea izango dugu gurekin, eta besterik gabe, gonbidapena luzatzea, arratsaldeko 6etan gurekin YouTubeko kanalean konektatzera. Así que, sin más, moltes gràcies, Maria, i ens veiem ben aviat. Esperem. Vale. Un petó. Adéu. Una abraçada, adéu. Adéu.